Llegamos hasta el INTA nosotros ahora para hablar de lo que ha dejado en parte el fin de semana y los últimos días de lluvia. Seguimos hablando de este gran problema que ha afectado este 2020 fundamentalmente con los cultivos, y es la falta de lluvia en parámetros normales y una gran sequía. La última lluvia del fin de semana, sin lugar a dudas, es un gran respiro, pero también invita a hablar de lo que viene sucediendo de aquí a futuro, de lo que viene sucediendo históricamente y fundamentalmente lo que se viene estudiando aquí en el INTA para poder tener en cuenta qué es lo que garantizaría, sobre todo a través de una correcta rotación de cultivos, que los suelos puedan amortiguar este gran impacto que está sufriendo el campo con este 2020. Por eso estamos con Leonardo Novelli, él es técnico de INTA, investigador de CONICET, también docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a quien agradecemos muchísimo por su tiempo y sobre todo para conocer todo esto que vienen investigando hace muchísimo tiempo. Primero te saludo, buen día. Hola, buen día a todos, buenos días a la audiencia. Destaco, nos diste una clase rapidísima de lo que viene sucediendo acá, donde el INTA tiene diferentes parcelas intervenidas para poder estudiar a lo largo del tiempo. Es un estudio de larga duración. ¿Qué sucede con la rotación de los cultivos? Es correcto. Nosotros estamos ante un ensayo de larga duración. Esto es un experimento que inició en el año 2008 con distintas secuencias de cultivos. Tenemos una secuencia, por ejemplo, que es la que estamos viendo aquí al lado, que tiene monocultivo de soja. Desde el año 2008 siempre tenemos cultivo de soja. Y la que está al lado, por ejemplo, es una rotación trigo-soja-maíz. En este caso tenemos un trigo que está en la etapa de llenado de granos y está en un buen estado, ¿no? Si te parece, vamos guiándonos, vamos a empezar por allá para que la cámara pueda efectivamente mostrar lo que vos nos estás diciendo. Esta es la primera parcela. Exacto, esta es una de las parcelas que tenemos. Estos ensayos se trabajan en bloques, o sea, son un bloque que tiene distintos tipos de cultivo. Estamos en uno de esos bloques donde tenemos los distintos componentes, ¿no?, de estas secuencias de cultivo rotación. En este caso lo que estamos viendo acá es una rotación trigo-soja, que es todos los años se hace trigo-soja. Y la que tenemos acá al lado, la siguiente, la número 2, es trigo, soja, maíz. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Nosotros lo que queremos es tratar de tener el suelo ocupado siempre con cultivo y ver qué efecto tiene ese tiempo de ocupación, ¿no?, sobre distintas cuestiones, ¿no? Por un lado, sobre el rendimiento de los cultivos que pueda tener, sobre propiedades del suelo, la materia orgánica, la parte biológica del suelo, distintas cuestiones que sean físicas, químicas del suelo, y sobre todo el rendimiento, ¿no? Y justo estamos ante una situación, ¿no?, que viene complicado el año, con un estrés bastante importante, un estrés hídrico bastante importante, y en este caso lo que podemos ir viendo es cómo aquellas rotaciones, o sea, tener un suelo bien rotado, a nosotros nos permite afrontar un poco mejor estas situaciones de estrés hídrico, ¿no? Ahí veíamos también un monocultivo que para algunos tradicionalmente, me decías vos, que se dedican al sector agropecuario fundamentalmente, se creía que al campo hay que dejarlos descansar, y vos decías, bueno, estamos empezando a comprobar que lo que se necesita no es mantenerlo en movimiento, por decirlo de algún modo. Exactamente. Tradicionalmente nuestros abuelos era muy común hablar de que solo hay que dejarlo descansar para la nueva campaña. Bueno, lo que nosotros un poco venimos investigando es tratar de tener el suelo siempre ocupado, porque es lo que un poco pasa en los sistemas naturales, siempre tiene vegetación viva, y es algo de lo que se están trabajando también a través del uso de cultivos de servicio. También hay varios grupos de técnicos que están trabajando en la provincia con el tema de cultivos de servicio, que lo que están buscando es, normalmente los cultivos de grano, normalmente son cultivos de verano, lo que ya sea la soja, el maíz, un girasol, y la época invernal, a no ser el trigo, normalmente en esta zona o algún otro cultivo como arveja, no se utilizaba tanto o se desperdiciaba mucho recursos en ese momento, el agua de lluvia de ese momento, la radiación, la luz del sol que se puede utilizar para tener cultivo, ¿no?, o tener cubierto el suelo, no se utilizaba. Entonces, de esa manera se empezaron a incluir otros cultivos en el invierno o cultivos de servicio que tengan distintos propósitos: proteger el impacto de la gota de lluvia, utilizar parte de los nutrientes que pueden estar en el suelo y se pueden estar perdiendo, ¿no? Porque nosotros, si vos el campo lo tenés sin nada, esos nutrientes que pueden haber quedado en una campaña los podemos estar perdiendo. Entonces, parte de eso lo están utilizando en la rotación. Ahora, esta rotación que ustedes están haciendo, hay diferentes ejemplos, viene a garantizar o a comprobar justamente una hipótesis que ustedes tienen, que es la de generar un mejor rendimiento o una utilización de la tierra. ¿Se aplica normalmente en el campo entrerriano? ¿Los productores están teniendo en cuenta todo esto que ustedes están investigando?
se está aplicando, el productor está empezando a utilizar un poco más las rotaciones. Obviamente esto está muy ligado, no lo podemos depender de la parte económica, por eso muchos productores quieren hacer rotaciones, a veces es complicado económicamente y se volcaban más que nada a la soja, pero bueno, hoy están viendo muchos campos, varios años donde los cultivos de soja fueron avanzando sobre otras áreas, ¿no?, que eran más frágiles ambientalmente, y en esos lugares hoy en día estamos con problemas de erosión muy importantes. Esos problemas están llevando arrastre no solo de suelo, sino de nutrientes, de la materia orgánica que tenemos en esos suelos. Entonces, realmente en esos lugares es importante volver a tomar conciencia de tener una rotación, de volver a tener el suelo siempre ocupado, ya sea con pastura, o sea, sería interesante volver a esa idea, ¿no?, de poder tener ese suelo ocupado, que realmente nos va a dar a nosotros una mejor resiliencia, o sea, una mejor posibilidad de adaptarnos a los cambios en la medida que nosotros tengamos esos ambientes más estabilizados y con mayores cantidades de componentes. A esto me refiero no solamente tener 1 o 2 cultivos, sino tener una variedad de cultivos en el campo que nos facilita tener distintos tipos de raíces, distintos residuos que se nos pueden degradar más rápido o menos rápido. Bueno, esa es la cuestión que nosotros estamos buscando. Más allá de lo histórico de esta sequía, ya que ustedes vienen haciendo un seguimiento histórico de la cantidad de lluvia o agua que está cayendo año a año, y este año vienen en números realmente muy bajos. Exacto, yo te comentaba fuera de cámara que desde el año 1934 se llevan registro en el INTA Paraná, y de lo que es la media histórica de datos de precipitación mensuales de lo que tenemos, a octubre, ¿no?, de este año tenemos, desde enero a octubre, tenemos 300 milímetros menos de precipitación, ¿no? Ahora uno podría decir, bueno, pero la campaña fina arrancó, la 2020-2021 arrancó en mayo más o menos. ¿Qué pasó? Gran parte de esos trigos se están haciendo sin haber recargado de agua las épocas, más que nada la recarga otoñal. Hoy te estaba comentando que lo que fue febrero, marzo y abril, más o menos durante ese periodo, hubo un 64% menos de lluvia que la que deberíamos tener, ¿no es cierto?, en ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que esa lluvia, esa precipitación que nosotros no pudimos tener en ese momento, hace que hoy esté sufriendo mucho el cultivo de trigo. O sea, el cultivo de trigo se hizo con bajas precipitaciones. Normalmente la época invernal es baja, normalmente en nuestra zona no llueve. Acá las lluvias son de octubre a abril, es el periodo donde más llueve, lluvias arriba de 100 milímetros mensuales. Y en esta época tuvimos lluvia, ponerle con lo que fue la lluvia hasta el día de ayer. Durante octubre van 84 milímetros, que fue un gran respiro, como dijiste, porque veníamos complicados. El tema es que no en muchas zonas pasó eso, no es parejo y hay zonas que realmente vienen complicadas con la precipitación. Hay una perspectiva que no es alentadora tampoco. Exacto, exacto. Nos quedan 2 meses, venimos ante un año niña que se llama, que es normalmente esos años donde hay mayores probabilidades de tener bajos valores de precipitaciones o tener periodo seco. Entonces es una cuestión importante, o en estos años realmente se valoriza el tema de tener una buena rotación de cultivo. Hoy tener un cultivo de trigo en este momento, como podían ver, ese trigo que venía en rotación viene consumiendo mucha agua del suelo, es cierto, viene secando, no. Eso nos da una idea de que nuestras hojas que se van a sembrar arriba de esos trigos, que se van a sembrar por allá por diciembre, van a ser unas hojas que pueden estar un poco más restringidas, y el productor tiene que tener cuidado, o sea, tiene que tratar de cuidar lo mayor posible el agua, evitar los laboreos excesivos de suelo, en los casos que se realicen, y bueno, hay cuestiones que uno puede intentar hacer para ir amortiguando estas situaciones. El tema es que muchas de estas cosas no se realizan de un año para otro, no es que hoy puedo salir corriendo a decir, che, necesito agua, sino realmente yo tengo que armar mi esponja. El suelo es una esponja, y si nosotros logramos porosidad de ese suelo, logramos que tener raíces, que sea un poro, logramos captar esa agua. Si nosotros hacemos esas situaciones como monocultivo de soja, lo que hacemos es que es como que se nos vaya impermeabilizando en parte esa superficie, y gran parte de la lluvia que entra se nos está escurriendo, nos genera problemas erosivos. Entonces ahí realmente en esas situaciones es donde uno empieza a valorizar eso. Lo último es, ¿hay consultas al INTA para, bueno, justamente poder brindar toda la información necesaria o el conocimiento para poder hacer que esa esponja rinda? Sí, hay consultas, sobre todo de grupos de productores, y bueno, a través de los distintos
partes o grupos del INTA donde van recibiendo consultas. En este momento fue una consulta bastante frecuente el tema de las precipitaciones, de cómo venían, de qué registro había. El productor hoy está dudando qué hacer, cómo va a ser el cultivo. Bueno, entonces hoy es algo para considerar y ir siguiendo estos valores. Algo que te quería comentar es que en estos ensayos nosotros estamos haciendo seguimientos alrededor de 10, 15 días, estamos tomando humedad en distintas secuencias, o sea que estamos teniendo ese estudio de cómo viene la humedad de los suelos, el agua total hasta el 1,60 m de profundidad. Eso empezó el año pasado. Ahora justamente estamos en una etapa que estamos intentando investigar lo que es la eficiencia de uso de nitrógeno en el sistema. El nitrógeno es uno de los principales nutrientes de los cultivos, para el distinto cultivo, para el crecimiento, y tiene distintas vías de entrada y de pérdida, ¿no? Entonces se puede estar perdiendo por drenaje profundo, se puede estar perdiendo por emisiones a la atmósfera, ¿no es cierto? Se está perdiendo cuando lo llevamos con grano. Entonces la idea es estudiar no solo en algunos cultivos, sino a lo largo del año cómo son esos ingresos, pérdidas. Por eso los chicos en este momento, que pueden estar notando con las cámaras, están haciendo evaluaciones de emisiones de óxido nitroso y tomando algunas mediciones de estos experimentos.